Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas comparecen a esta hora en el Parlamento para presentar los principales detalles del proyecto de rendición de cuentas. En esta instancia, el equipo económico reivindicó el compromiso de destinar recursos a áreas prioritarias como educación, infraestructura, seguridad y para los hogares más vulnerables, así como haber cumplido con el compromiso de bajar impuestos. Sin embargo, desde la oposición continúan las críticas por el escaso aumento del gasto, lo que va a afectar directamente a áreas sensibles de la sociedad. También surgen reclamos de la ANEP, del Poder Judicial y de la Universidad de la República, que reclaman mayor presupuesto para atender las demandas de cada servicio. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo con 14 grados a esta hora en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso y con viento soplando del sureste entre 10 a 30 kilómetros por hora, pero con rachas de 40 kilómetros por hora. Como siempre vemos a esta hora algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Les vamos contando que en Jaime Civils, entre Urquiza y Juan Ramón Gómez, hasta las 5 de la tarde hay trabajo de hormigonado, o que en Vázquez Ledesma, entre Francisco Vidal y Benito Blanco, hay carga y descarga hasta las 5 de la tarde, o en Burcuyá, entre Goes y Cufré, hasta las 5 de la tarde también hay trabajo de hormigonado. Vemos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. La Intendencia de Montevideo y la Facultad de Humanidades firman un acuerdo de tareas de asesoría e investigación para las actividades conmemorativas del Tricentenario de Montevideo, que se celebrará en 2026. SUTEL cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar licencias clase B para brindar servicios de Internet a un cable operador del interior del país. Según el dirigente Gabriel Molina, esta medida dilapida el monopolio de Antel. El senador Frente Amplista Charles Carrera aseguró que no asistirá a la comisión investigadora sobre presuntas irregularidades en el Ministerio del Interior para no alimentar el circo político promovido por el oficialismo. El joven Jonathan Mastropierro, señalado por el senador Gustavo Penades como promotor de una trama de denuncias en su contra, presentará una denuncia penal contra el legislador por presunta explotación sexual de menores. Será el 10º denunciante en la causa. Comenzamos el informativo con el primer móvil. Nuestro compañero Luca Velosca ha estado trabajando desde temprano en el Parlamento. Allí se está analizando la rendición de cuentas y han recibido a las principales autoridades del Ministerio de Economía. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido. Buen mediodía. Adelante. Tú lo decías, desde las 10 de la mañana, y se espera que esta sesión de la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de la Cámara de Diputados se extienda hasta pasadas las 18 horas. El equipo económico encabezado por la ministra Azucena Arbeleche está dando respuesta a la ejecución de cuentas, a la rendición de cuentas de este ejercicio 2022 del gobierno. Además es la más importante porque es la última en donde se puede hacer asignación de gastos para este gobierno de Luis Lacalle Pou. La ministra Azucena Arbeleche hizo destaque sobre el nivel de ejecución de esta administración, que está por encima, según el Poder Ejecutivo, de lo hecho en 2019 en el último ejercicio del Frente Amplio. Además, se da cuenta de un aumento de 20 millones de dólares enfocado a la atención en la salud y en las adicciones. Esto ha sido lo que ha destacado el Poder Ejecutivo, el equipo económico, haciendo también énfasis en el crecimiento económico de este último tiempo y en la recuperación de los empleos. Desde las filas del gobierno, desde la bancada del oficialismo, el diputado Juan Martín Rodríguez habló de la caída de un relato, desde la oposición, de un relato de recorte. Es defendida entonces por la bancada del oficialismo esta rendición de cuentas de esta manera. Los recursos asignados han sido superiores a los ejecutados en el último año del gobierno pasado, es decir, en el 2019.
con previsiones para los restantes años del presente gobierno que también superan ampliamente los recursos ejecutados en el último año del pasado gobierno. Con lo cual, ese relato, esa afirmación sostenida en el tiempo en cuanto al recorte, cae por tierra y evidencia que este gobierno, no solamente en aspectos presupuestales, también en lo relacionado al fondo COVID, relacionado en lo que respecta a la reducción de impuestos, relacionado con los recursos asignados para primera infancia, ahora para salud mental y adicciones. En cada una de las instancias queda claro esta predisposición y esta voluntad del gobierno en destinar recursos para quienes más lo necesiten. Se ha cumplido con la consigna de la regla fiscal y el manejo responsable de los fondos públicos. Segundo, que se ha mantenido un elemento muy importante, es que es el aumento de empleo en los años 2022, y lo que se proyecta en más de 40.000, después en el 2023 que se proyectan más de 12.000 nuevos empleos respecto a los años anteriores. En las placas que presentó el equipo económico y en la ministra Azucena Arbeleche habla de una recuperación salarial, de un aumento en la última ronda del Consejo de Salario, en la novena, de 1,8%. Así se destacó esta recuperación. Entonces, además habla de una recuperación general de un 1% en los salarios. Desde el Partido Colorado, el diputado Conrado Rodríguez también habló de esta recuperación. Y lo que justamente demostró es el aumento sostenido del gasto dentro del presupuesto nacional, del gasto y la inversión dentro del presupuesto nacional, y especialmente en el año 2023 y 2024, que por instancias presupuestales anteriores se dio un aumento de aproximadamente 1.300 millones de dólares cada uno de estos años. Por lo tanto, ese relato que se ha venido construyendo no tiene asidero en la realidad, en lo que los números demuestran, y esto es parte de lo que el equipo económico nos ha traído en el día de hoy. Concomitantemente, se ha hablado de lo que ha sido el crecimiento de la economía durante estos años, fruto de una política, a mi juicio, muy correcta por parte del equipo económico, y esto sí lo que deja realzado es un crecimiento para este año, un crecimiento más menguado, fruto de la sequía y la crisis hídrica, pero crecimiento al fin, y eso le va a permitir al Uruguay poder desarrollar distintas políticas y también continuar en la senda de crecimiento de la recuperación del empleo. Hace aproximadamente una hora comenzó la bancada del Frente Amplio de la oposición a realizar una serie de preguntas, de cuestionamientos a este proyecto de rendición de cuentas, el que fue definido por la diputada Ana Olivera como una rendición triunfalista del parte del Poder Ejecutivo y que no atiende las necesidades básicas de la población, una población que ha tenido un crecimiento, por ejemplo, de la población en situación de pobreza de 100.000 personas el año 2021 para el 2022. Eso señalaba Ana Olivera, vamos a escucharla. La rendición de cuentas afecta a toda la ciudadanía, aunque no parezca. En la rendición de cuentas está la salud, la educación, la vivienda, están todos los elementos. Basta decir que no hay un solo incremento ni para ANEP ni para la Universidad de la República, una vez más, como ha sido a lo largo de todo este tiempo. Y lo último, que puede parecer muy técnico, ustedes me hacían una broma, por qué no hablaba en francés, y yo le iba a decir que hablar de la regla fiscal es lo mismo hablarlo en español que en francés, porque nosotros venimos pidiendo datos sobre la regla fiscal que transparenten, que sea entendible para todo el mundo, ¿verdad? Y sin embargo, es decir, a través de nuestros técnicos notamos las contradicciones que tiene la regla fiscal y aquellos elementos que quedan por fuera de la regla, que no son nada menores, como son los fideicomisos o como es ahora todo lo que va a estar ubicado en la Corporación Vial, porque es allí donde hay ubicados un crecimiento para el año que viene de 1.040 millones de pesos que van a ser anuales. Por eso nosotros decimos que hay gastos que comprometen el futuro.
En su proyecto de rendición de cuentas, la Suprema Corte de Justicia solicitó la creación de cargos de jueces suplentes y de defensores públicos. También reclamó el pago de salario vacacional a los trabajadores judiciales, una reivindicación histórica del gremio de funcionarios. En el proyecto presentado ante Presidencia de la República y el Parlamento, la Suprema Corte plantea varios reclamos. En el artículo 1 se plantea subsanar el desfasaje salarial a la interna del Poder Judicial, con la inclusión de jueces, actuarios y defensores públicos dentro de la recuperación del 26% otorgada en la última rendición de cuentas a los funcionarios. También se reclama otorgar el beneficio de salario vacacional a los trabajadores judiciales, un reclamo histórico de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay y la extensión de la licencia por maternidad para magistradas y defensoras públicas a 26 semanas, eliminando el régimen de medio horario por lactancia. Para esto se solicita un incremento de 5 millones de pesos para cubrir el gasto de traslado de funcionarios al interior del país. Asimismo, se prevé una partida de gastos de funcionamiento que procura evitar la supresión de sedes judiciales de pequeñas localidades del interior del país. En un acto realizado esta mañana en el Paraninfo de la Universidad de la República por los 70 años de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad, estamos hablando de AFUR, su secretario de organización Nicolás Laesprela no descartó que se tomen medidas como las ocupaciones del año 2022 para obtener recursos en la rendición de cuentas. Dijo que la propuesta del gobierno los deja en una situación compleja a nivel de ingresos. Es un hecho histórico para nosotros ya estar cumpliendo 70 años, como siempre defendiendo nuestra institución en lo que es el presupuesto, saliendo con una intergremial unida y fortalecida después de lo que fue el año pasado. Nosotros nos basamos en ese impulso que tuvimos el año pasado con lo que fue la huelga de una semana, ocupando centros educativos, conjunto con intergremial, y bueno, AFUR en estos 70 años va a reivindicar una vez más lo que es su ética por defender la institución en lo que es en el marco del presupuesto. Nos deja muy mal parado, por lo que nos corta mucho de lo que es nuestra carrera funcionarial, o sea, quedamos muy relegados en eso cuando ya venimos muy baqueteados. Nos golpea fuerte en lo que es el ingreso también del personal y nos golpea en lo que son las reformas edilicias que tiene planteada la institución, en la cual siempre nos postergan y queda relegado en lo que es un marco cero de presupuesto para la educación. En el ámbito judicial, el joven Jonathan Mastropiero, señalado por el senador Gustavo Penades como promotor de la trama de denuncias en su contra, se va a sumar a las denuncias penales contra el legislador por la presunta explotación sexual de menores de edad. Con esto ya son 10 los denunciantes en esta causa. En declaraciones a diversos medios de prensa, Penades aseguró que estas denuncias eran parte de una trama en su contra y apuntó justamente contra Mastropiero. Por estas horas, en una entrevista con MB de Noticias, el joven rechazó las acusaciones en su contra. En su descargo se aseguró que conocía al legislador, que cuando tenía 17 años mantuvo relaciones sexuales con él a cambio de dinero, pero que no iba a denunciarlo porque no ganaba nada con hacerlo. No busco rédito económico ni nada, trato de hacer mi vida, dijo el joven, quien reconoció que mantuvo contacto con la militante transnacionalista Romina Celeste, que fue la primera denunciante de Penades. Ahora Mastropiero cambió su opinión y va a presentar denuncia. El joven ya declaró la causa por explotación sexual como testigo, pero ahora lo va a hacer ante la jueza en calidad de denunciante. Esto lo informó nuestro periodista Diego Martínez. Por tercer día consecutivo aumentaron levemente las reservas de agua dulce en la represa de Paso Severino. Además, este domingo los niveles de cloruro y de sodio se mantuvieron por debajo del límite excepcional fijado por el Ministerio de Salud Pública tras alcanzar un récord 24 horas antes. El último informe sobre la emergencia hídrica en Montevideo y el área metropolitana, publicado por OCE, mostró un leve aumento de las reservas de agua dulce en la represa de Paso Severino. Este domingo, el volumen de agua se ubicó en 1.500.000 metros cúbicos, lo que representa 2,2% de la capacidad de almacenamiento del embalse. El incremento en las últimas 24 horas fue de unos 280.000 metros cúbicos de agua. En tanto, el informe muestra una leve mejora en la calidad de agua suministrada a la población. Este domingo, los niveles de cloruro se ubicaron entre los 587 y 687 miligramos por litro de agua, dentro del límite excepcional autorizado por el Ministerio de Salud Pública, que es de 720 miligramos por litro.
Lo mismo ocurrió con el sodio. El nivel en las 3 líneas de bombeo se ubicó entre los 352 y 414 miligramos por litro, por debajo del límite excepcional, que es de 440 miligramos. El pasado sábado, en tanto, se habían alcanzado los peores niveles de calidad del agua suministrada por OCE. Ese día, la cantidad de cloruro y de sodio en el agua sobrepasó fuertemente el máximo permitido en el régimen excepcional. En el caso del cloruro, se ubicó en 785 y los 873 miligramos por litro, al tiempo que el nivel de sodio fue entre 468 y 516 miligramos por litro de agua. Y hace algunos minutos el presidente de la República, Lacalle Pou, anunció que OCE va a presentar una demanda penal en Fiscalía para realizar una investigación para saber quién encendió un dispositivo de humo dentro de la sede central del organismo el pasado 13 de junio, día en que el gremio de trabajadores, es decir, la FOSE, se estaba movilizando en contra del proceso de apertura de los sobres por la licitación del proyecto Arasatí. El presidente de FOSE, Federico Kramerman, reconoció que alguien del sindicato tiró una bengala de humo allí en la sede de la empresa estatal, pero aclaró que no fue él, y en estas horas FOSE está elaborando un comunicado que va a ser difundido en el correr de la tarde para dar la posición del gremio sobre esta situación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se sumó el sábado a los países latinoamericanos que ofrecieron ayuda a Uruguay para hacer frente a la sequía luego de Colombia y Argentina. Por el momento, el presidente Lacalle ha dicho que el país no precisa hacer uso de estos ofrecimientos recibidos. Y así como hay calor y sequía extrema, como el caso extremo que está viviendo nuestro hermano pueblo del Uruguay, al cual aprovechamos esta oportunidad mía para enviar nuestros saludos solidarios, nuestra oferta de ayuda humilde, modesta, todo el apoyo al pueblo uruguayo que está pasando por una situación extrema de sequía nunca antes vista. La propuesta se produjo un día después de la realizada por Argentina mediante un diálogo telefónico entre los presidentes de ambos países y una carta remitida a la Cancillería uruguaya. Allí se pone a disposición una planta potabilizadora móvil que envasa 1.700 sachets de medio litro por hora, como así también el envío de un buque que almacena 300 toneladas de agua provista por la empresa Agua y Saneamientos Argentinos. El primero en ofrecer respaldo concreto fue el presidente colombiano Gustavo Petro, cuando comunicó el 30 de junio que se pondría en contacto con las autoridades uruguayas. Hasta el momento la única respuesta conocida por la ayuda ofrecida la brindó el propio Lacalle Pou a su colega argentino y fue oficializada por carta a la Cancillería de ese país, dando cuenta que por el momento se decidió postergar su utilización. El senador Frente Amplista Charles Carrera anunció que no va a ir a la comisión investigadora sobre su gestión en la Secretaría General del Ministerio del Interior porque no reconoce su legitimidad. Según explicó a través de sus redes sociales, no está dispuesto a alimentar un circo político promovido por el senador nacionalista Jorge Gandini. En una carta entregada al presidente de la comisión, Amin Nifuri, el senador Carrera confirmó que no asistirá a la misma, ya que no reconoce la legitimidad de la comisión ni está dispuesto a alimentar un circo político. En su misiva, Carrera recuerda que su fuerza política decidió no integrar el cuerpo por falta de garantías políticas y que bajo el mismo argumento presentó un recurso de nulidad contra la conformación de la comisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La comisión ha sido constituida a los solos efectos de hostigar y perseguir políticamente a un senador de la República que ha ejercido el debido contralor de la gestión de gobierno, incluido la prórroga infame del contrato con Catón Natí, afirmó Carrera. Para el legislador, la intención persecutoria quedó en evidencia desde un primer momento con la denuncia de Gandini, a lo cual añadió el espionaje en su contra y del senador Mario Vergara, encomendado por la empresa Vertical Skies, el jefe de la seguridad presidencial Alejandro Esteciano. La investigación iniciada en diciembre de 2022 refiere al permiso otorgado por Carrera en 2012 como director general del Ministerio del Interior para que un civil fuera atendido en el hospital policial luego de ser herido presuntamente por una bala de origen policial. En la sesión del 3 de julio, Gandini propuso citar a Carrera para este lunes a las 13 horas y al Ministerio para el lunes 17, previo a cerrar las comparecencias y emitir un informe sobre un hecho que, según reconoció el senador Blanco, lamentablemente prescribió. El Poder Ejecutivo otorgó la primera licencia para brindar servicios de Internet a un cable operador del interior del país tras la eliminación del monopolio de Antel en la última rendición de cuentas. El adjudicatario de la licencia fue Sergio Moreira Rosso, propietario de TV Cable Sarandí del G en Florida. Sergio Moreira Rosso fue autorizado para prestar servicio de televisión para abonados en Sarandí Grande, Florida, en 1992 y 6 años después se amplió la concesión a otras localidades de ese departamento. Ahora es uno de los primeros en recibir la licencia clase B que permite brindar servicios de Internet.
El Ministerio de Industria otorgó la autorización en base al artículo 240 de la Ley 20.075, aprobada en octubre de 2022 y que modificó el artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prohibía la propiedad cruzada de licencias de comunicación. De esta forma, se eliminó el monopolio de Antel para brindar servicios de Internet, un negocio que representó ingresos por más de $500 millones para la empresa estatal y que representa el 49% de sus ingresos anuales. En junio de 2022, el Poder Ejecutivo otorgó la licencia clase B a los cables de los 3 canales privados de Montevideo, Montecable Video S.A., TCC y Nuevo Siglo. En esa instancia también se otorgó esta licencia a 2 cable operadores del interior, Corfield S.A., un cable de Colonia, y Preimar S.A., un operador de Pando. Ambas están representadas por el empresario Eduardo Bomio Clavería, propietario de Canelones Cablevisión Color. Estas licencias fueron otorgadas antes de la eliminación del monopolio de Antel. Estas 5 empresas habían obtenido un fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y el Sindicato Único de las Telecomunicaciones, SUTEL, criticó la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar una licencia para comercializar servicios de Internet a un cable operador de Florida. El dirigente de SUTEL, Gabriel Molina, dijo a MBD Noticias que el único objetivo de esta licencia y de las que van a venir es destruir a la empresa de telefonía estatal. Dijimos en su tiempo y en su momento que esto era terminar de lapidar el monopolio que está teniendo Antel, que es basado en que todo aquello que tenga una transmisión fija de comunicación es monopólico de Antel, porque así lo resolvimos en el 1992 con el plebiscito. Por tanto, lo que siguen haciendo hoy es violentando el monopolio y dándole de ganar a sus amigos, especialmente los canales privados de Montevideo con cada uno de sus cable operadores, y que evidentemente iba a venir en cascada una andanada de solicitudes de licencia, porque evidentemente no está cerrado para nadie, incluido DirecTV y Cablevisión, que también están solicitando licencia. Ahora, las reglas de juego no son claras, y en definitiva, esto que están llevando adelante es para afectar a Antel. Vamos a hacer una pausa muy breve ahora, pero volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con toda la información desde Montevideo con 14 grados y ya nos vamos a la Intendencia. Hay un acuerdo muy importante que se está firmando hasta ahora entre la Facultad de Humanidades y la Intendencia de Montevideo por los 300 años de la creación de Montevideo. Ahí está Federico Yurkovich, nuestro periodista. Adelante, Federico, bienvenido. Así es, Rosina, buen mediodía. No me ven, pero me escuchan. Estoy cubriendo esta firma de convenio que tú referías. Ustedes saben, durante todo 2023 se están generando distintos tipos de insumos y contenidos, como lo presentó a finales de 2022 la Intendencia en el Teatro Solís, una convocatoria a la ciudadanía en general para generar contenidos, para generar propuestas de cómo celebrar a partir de 2024 el inicio del proceso de fundación de Montevideo. En este momento están viendo a Pablo Martins, que es el decano de la Facultad de Humanidades, que justamente estaba haciendo un repaso y destacando las últimas actividades que le tocó participar en estos días en convenio con la Intendencia, hablando de esa sinergia entre Intendencia y Universidad de la República. En concreto, en esto se va a trabajar obviamente lo que es la historia de Montevideo, de la ciudad, vinculándolo también con la Casa de Estudios. Previamente a Martín hizo uso de la palabra Ana Frega, que era la anterior decana y es una de las dos docentes de esta facultad, junto con Nicolás Dufú, que está al frente de esta propuesta que se lleva adelante y que hoy se plasma con un convenio. Posteriormente vamos a escuchar a la palabra de la intendenta Carolina Cose. Si les parece, Rosina, los dejo con Pablo Martins y en MBD Central podremos terminar de compartir la información que de aquí surge. Muchas gracias. También con un elemento que para nosotros como universitarios es clave, que el conocimiento que la Universidad de la República produce debe estar al servicio de la sociedad y en diálogo con la misma y con las comunidades y con las personas que cotidianamente hacen la ciudad y hacen el país. Así que bueno, todos estos elementos sumados a que también una muy buena noticia es que dentro de poco tiempo en el marco de un padrón que hemos intercambiado con la Intendencia
estaremos comenzando las obras de construcción de la nueva Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y también tenemos que agradecer a la Intendencia, a la Intendenta, todo el apoyo para que este proceso pueda irse concretando. O sea que tenemos en realidad muchísimos elementos para celebrar y para valorar en estos trabajos conjuntos, y sobre todo en este énfasis que la Intendencia de Montevideo coloca en darle un lugar sistemáticamente. Bien, estamos viendo parte de la conferencia de prensa que se está desarrollando a esta hora en Intendencia de Montevideo, como decía Federico, con este convenio muy importante que se está suscribiendo a esta hora entre la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con la Intendencia de Montevideo para comenzar a llevar adelante diferentes iniciativas que van a celebrar lo que ha sido la creación de Montevideo hace ya 300 años. Otros temas que tienen que ver con la educación: el informe Aristas 2022 del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, determinó que las metas de aprendizaje fijadas por la ANEP para este 2023 no pudieron cumplirse. En una entrevista con Primera Edición de MBD Noticias, la directora de la Unidad de Evaluación Curricular del INED, estamos hablando de Andrea Rachman, aseguró que Uruguay muestra un alto porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos de aprendizaje en lectura y también en matemática. Tenemos un alto porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos, que es algo que ya la ANEP se había propuesto como meta bajar, y sin embargo no pudimos aún lograr bajar esos porcentajes. ¿Y eso por qué? Bueno, hay varios factores. Hay varios factores. Uno, digamos, la evaluación anterior que habíamos hecho fue en 2018, esta fue en 2022, y estos estudiantes estuvieron atravesados por 2 años de pandemia. Sí. Eso, sin duda, digamos, tanto en Uruguay como en todos los países del mundo, fue un golpe para los desempeños. El tema de la lectura es muy importante, no solamente la lectura, sino también la comprensión lectora. ¿Cómo estamos en eso? Bueno, estamos peor de lo que quisiéramos. Ajá. Tenemos casi 1 de cada 4 estudiantes, el 25% de los estudiantes en los niveles inferiores al 3. En lectura tenemos hasta 6 niveles de desempeño. Bueno, hasta la cuarta parte de los estudiantes no alcanza el nivel 3. Y como te decía antes, la ANEP se había fijado una meta para 2023, que era reducir el porcentaje de estudiantes en ese nivel, pero no se logró. En términos de lectura que vos me preguntabas, bueno, mientras que el 25% a nivel nacional no alcanza el nivel 3, en los contextos más desfavorables ese porcentaje aumenta al 40%. Ajá. Que también hay diferencias por tipo de curso. En las escuelas técnicas los porcentajes son mayores que en los liceos de estudiantes en los niveles más bajos, pero sobre todo hay diferencias por contexto socioeconómico. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana tempranito a las 8 en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.